que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Dígaselo, hermanos. Y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Dice que en la alabanza hay petición, ¿verdad, hermanos? Sí, Señor. Amén. Bueno, bueno, le doy gracias a Dios que me hayan invitado, hermanos. Ando un poco ronca porque tuvimos un evento este fin de semana allá en las montañas. Estaba muy frío, hermana, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, ¿qué les voy a hablar? Y todos los predicadores, la pastora, el predicador que fue, habló de lo que yo tenía planeado. El predicador dijo, a Jesús al que tú sirves, le gusta usar gente quebrantada. Y yo dije, Señor, eso es mi predicación. Eso es lo que yo tengo para las hermanas, ¿verdad? Vamos. ¿Que tú sirves qué? Le gusta usar gente quebrantada. Te tienes que quebrantar para poder usar. Oh, ya. Sí. ¿Verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Job, hermanos, el 10, el 8-9. Ya oramos, ya cantamos, ya le dimos gracias a Dios, ¿verdad? Pero vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, tan maravilloso. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, Señor. Hemos sentido este día tu presencia. Hemos sentido, Señor, que tú estás aquí, que tú estás dando sanidad, que tú estás dando liberación, que tú estás restaurando corazones, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste abrir una vez más nuestros ojos para alabarte y glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, porque el que está postrado en cama, Señor, que no ha podido levantarse, que no ha podido venir, Señor, tú tócale, Señor, tócala, pon tu mano, Señor, sanadora sobre ellos, Padre. En este día, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que tú vas a edificarnos, Señor, que tú vas a, Señor, a tocar nuestras vidas, nuestra alma, Señor, para ser útil en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Job 10, del 8 al 9. Sí, cuando estén listos me dicen un amén. Yo lo voy a leer, hermanos, y ustedes me siguen. Job 10, del 8 al 9. Job. Job está escondido. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. En la nueva versión, hermanos, dice, tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Acuérdate ahora que me has moldeado como barro y me harás polvo otra vez. La primera pregunta que yo tengo en este día dice, ¿por qué Dios permite el quebrantamiento? Voy a contarles una historia. Dice que en las montañas de Mongolia vivía una anciana en una huerta. Dice que vivía sola, no poseía nada. Dice, salvo la huerta, un catre donde dormir. Dice que tenía una mesa, un jarrón y flores frescas.
Dice que también había un pequeño estante en la pared y sobre ese estante dice que tenía 2 cántaros. Dice que uno era nuevo, reluciente, tenía un oro muy bonito bordado alrededor, pero el otro jarrón dice que era viejo. Estaba roto, tenía grietas en el borde, dice, y en términos generales estaba viejo. Todos los días dice que la anciana tomaba los cántaros del estante, los sujetaba a la pérdiga o el palo ese donde uno pone para el agua. Dice que los sujetaba y los colgaba para traer agua y se cruzaba sobre los hombros. Dice que ella iba caminando todos los días a recoger agua. Pero cuando regresaba, mientras que el cántaro nuevo y hermoso llevaba el agua hasta casi el borde, ¿verdad? Dice que y se sentía orgulloso. Pero el cántaro viejo y roto llegaba medio vacío. Dice que tras haber derramado y filtrado su contenido por las grietas que tenía, dice, uno estaba reluciente, fuerte y el otro estaba roto, con grietas. Dice que así estuvo llenando la mujer por agua durante 2 años, mientras que el cántaro roto se sentía cada vez más avergonzado por las grietas que tenía sobre sí. Finalmente el cántaro dice que decidió con valor y le habló a la anciana y le dijo, querida anciana, me gustaría disculparme, dijo, el cántaro roto, me siento inútil, perdiendo todo el agua de esta manera tan ridícula. Te ruego que me dejes en casa la próxima vez que vayas a recoger agua, pues no tengo otra cosa que causarte trastornos, causarte pérdidas del agua. Dice la anciana, que era sabia y bondadosa, respondió, te voy a contar una cosa, querido cántaro. Ven conmigo, dice, por última vez. Mientras caminaba fijamente en lo que ocurría, lo que hicieron, dice, la anciana sujetó los cántaros otra vez a la pérdiga, al palo donde se ponen los cántaros, dice, y partieron. Dice que llevaba sobre sus hombros de un lado el cántaro reluciente y el otro lado el cántaro roto con grietas. El cántaro roto vio en el camino que la mujer se metía las manos a su vestido, ¿verdad? Y cada paso que la mujer daba arrojaba un puñado de semillas en el suelo. Dice que el cántaro roto, fijándose con más atención, vio que donde la mujer tiraba las semillas había crecido flores. Dice, mientras que el otro lado estaba seca, desnuda la tierra, polvorienta. Dice, cuando la anciana hubo llenado los 2 cántaros, se volvió de regreso a su huerta. El cántaro se fijó de nuevo y vio que el agua que se derramaba, que el cántaro viejo tiraba, era del lado donde estaban las flores hermosas. En todo el borde del camino, ¿te das cuenta?, le dijo la anciana al cántaro viejo. ¿Te das cuenta?, dice, lo especial que eres. Dice que tú tienes cualidades que el otro cántaro no tiene. Dice, y aprovechando cada una de estas cualidades, poniéndote exactamente donde puedes hacer mucho bien, ¿no te has dado cuenta que siempre hay flores frescas en el jarrón de la mesa, en el jarrón que está en la mesa? Respondió el cántaro roto y le dijo, sí, me he dado cuenta. La anciana le dice, pues estas flores que están allí, gracias a ti. A partir de aquel día, el cántaro roto se sintió orgulloso de cada viaje, de ida y vuelta, y cada mañana se llenaba de gozo, por lo que primero veía era el jarrón en la mesa que estaba lleno de flores frescas y hermosas. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros no somos ese cántaro roto en muchos momentos de nuestra vida, pero al mismo tiempo Dios es aquella anciana que logra descifrar lo mejor de nosotros y es capaz de utilizar nuestras heridas para un propósito en la vida, ¿verdad? Quiero iniciar diciéndote, después de esta historia, que hay 2 cosas por las cuales no podemos escapar en la vida. Dile a tu hermano que está a tu lado, no podremos escapar de cosas. Lo primero, no podemos escapar de ninguno de nosotros de la muerte. Hermanas, por más cuidado que tengamos, ninguno de nosotros puede escapar de la muerte. En algún momento tendremos que partir de esta tierra. Lo segundo que no podemos escapar o evitar en la vida es del quebrantamiento.
La pregunta entonces sería, ¿qué es el quebrantamiento? Número 1 dice, el quebrantamiento es un arma que Dios utiliza para traernos más cerca a Él. Quiere decir que Dios nos va a quebrantar en los momentos que menos esperaba para traernos, cuando no, en los momentos que nosotros pensamos que está cerca, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Es la herramienta que Dios utiliza, hermanos, el arma para acercarnos a Él. Quizás tú te sientas lejos de Dios. Dios va a tener que utilizar el arma del quebrantamiento para poderte volver a traer hacia Él. Y el número 2 dice, el quebrantamiento es el filtro que utiliza para limpiarte. Dice Dios, ¿qué hace Dios? Dios utiliza este quebrantamiento como un filtro para limpiarnos de las cosas que están dentro de nosotros. Pero que necesitamos ser limpios de ellas. Si ya yo me siento bien, yo ya tengo todo. Dice que ¿cómo surge el quebrantamiento? ¿De dónde viene? Cosas que están dentro de nosotros, pero que necesitamos ser limpios de ellas. ¿Cómo surge el quebrantamiento? Surge por medio de la caída de Adán. Dice que él en el jardín del Edén todo era perfecto, todo estaba bien. Y Dios tiene que utilizar el quebrantamiento como un arma, como un método para filtrarnos de las cosas que están en nosotros, que no están bien. Y Dios tiene que utilizar el quebrantamiento para hacernos a Él, para limpiarnos. Y eso es necesario, eso era necesario en el jardín del Edén, pero así Dios utiliza para poder acercarnos a Él. Dios va a utilizar en algún momento de tu vida para traerte a Él, para limpiarte de las cosas que no están bien, que necesitas que sean limpiadas. Dice, entonces la pregunta es ¿por qué Dios permite que yo sea quebrantado? Dios permite el quebrantamiento porque el quebrantamiento me vacía de mí mismo. Y quiero iniciar ahora sí a predicar. El quebrantamiento me vacía de mí mismo, hermanos. El mundo espiritual tiene muchas formas de las cuales nos ve. La Biblia dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es una forma que el mundo espiritual nos ve, como árboles. Pero la segunda forma es en cómo nos ve el mundo espiritual, nos ve como vasijas creadas por Dios. Las vasijas hechas en manos del alfarero. Somos hechura suya, somos hechura de sus manos. Fuimos moldeadas, fuimos creadas por Él. Por eso la Biblia nos dice que necesitamos renovarnos. Dice que necesitamos renovarnos en nuestro entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Luego encontramos textos que dice que necesitamos que nuestro odre sea nuevo, porque un odre viejo no puede ser usado. Entonces el quebrantamiento lo primero que hace es que nos vacía de nosotros mismos. Hay mucha gente que están llenos de uno mismo, hermanos. Hay muchos que tienen mucho de uno mismo. Dios tiene que romperte, Dios tiene que quebrarte, que vaciarte. Dios tiene que vaciar de lo mucho que hay en ti. Hoy en día esta generación quiere métodos, sanar con métodos nuevos, con métodos de esta generación, pero no son métodos bíblicos. Dice, y Dios tiene que vaciarnos al igual que este recipiente. Dice que Dios tiene que vaciarnos al igual que esta botella, hermano, que nos empieza a moldear, y nos empieza a dar forma, y nos aprieta. Y es ahí donde uno dice, ay Señor, duele. Y nos empieza a apretar, y nos empieza a dar forma. Y tú dices, Señor, ya, no puedo. Porque solo hasta que somos vaciados, hermanos, hasta que porque podemos comenzar, Dios nos empieza a dar forma. Y la forma que dice que la razón por la que mucha gente no ha permitido que Dios trate con ellos y los forme, es porque antes que Dios formarte primero, Dios te deforma. Dios te deforma. Antes de Dios formarte primero, Dios tiene que comenzar a quitar cosas que no están bien de ti. Pero ¿cómo le permito a Dios que haga eso si estoy muy lleno de mí mismo? Escuchen, en un recipiente que tiene mucho de Él, no puede ser moldeado. Está lleno. Es como esta botella, hermanos. Esta botella no le puedo dar, está llena. Pero se ha llenado de Él mismo, ¿verdad? De uno mismo. Dice, Dios empieza a tratar con nosotros, muchos estamos llenos de nosotros mismos. Hay mucho ego dentro de nosotros. Y quizás estamos en una temporada en la que te sientes frustrado,
porque Dios te ha vaciado y te sientes como que estás perdiendo cosas. No, hermano, no estás perdiendo nada. Dios está moldeándote a su manera. Dice, es que Dios está vaciando de ti mismo para poder Él tratarte. Dios te está vaciando de lo mucho que hay en ti para Él darte forma. El problema de hoy en día, hermanos, es que muchos quieren sanar cosas espirituales con métodos que no son bíblicos. Y todo lo que no es bíblico, hermanos, no es de Dios. Entonces, yo puedo sanar cosas espirituales con métodos naturales. Un ejemplo dice, en una relación no llenará el vacío de la falta de un padre. Yo necesito entender que debo regresar a su palabra, porque cuando yo voy a su palabra entiendo que no puedo sanar métodos espirituales con naturales. La razón por la que el diablo le ha hecho daño a esta generación es porque ha hecho creer que pueden sanar lo espiritual con lo natural. Han hecho creer que puedo sanar la falta de paternidad en tu niñez. No la vas a llenar con un hombre en tu vida. No la vas a llenar con un noviazgo. No la vas a llenar con dinero. Nuestro problema ha sido creer que podemos sanar esas grietas, hermanos, de nuestra alma con métodos que no son de Dios. Los métodos humanos no han servido a lo largo de la historia. El diablo te va a presentar métodos humanos. Esta generación quiere métodos, pero no quiere ir aquí, hermano. No quiere ir a la palabra, no quiere ir a la Biblia. Quiere métodos que no son bíblicos, pero no buscan la palabra. Dice, Dios tiene que vaciarnos de lo que hay en ti. Comienza a trabajar en ti. Todo lo que no es bíblico no es bueno. Todo lo que no es bíblico es pasajero, se acaba. Porque creen que ahorita estás con una unción y mañana ya no quieres venir a la iglesia. Porque te has llenado de ti mismo. Pero hay gente que sana, pero sana por temporadas. Porque se les olvida, hermano, que Dios te sanó. Se olvida que Dios ha hecho algo en ti. Usted ve que hoy están bien y mañana no. Usted ve que un día tienen toda la fuerza para seguir adelante, pero al día siguiente se quieren morir. Porque solo sanan por temporadas. Cuando usted no le permite a Dios que Dios sane de raíz el dolor, sana por temporadas. Esta generación es experta conociendo métodos humanos para sanar, pero desconoce lo espiritual, hermano. Por eso yo necesito otra cosa, sino ir a la palabra. Hermanos, aquí están todos los métodos de sanidad. Aquí están todos los métodos que yo necesito. Yo no necesito ir al hombre, yo necesito ir a la palabra. Yo necesito ir a Dios, hermanos. Yo no necesito ir al hombre, yo necesito ir aquí, hermanos, a su palabra, a nutrirme, a llenarme, hermanos. Están todos los métodos que yo necesito para sanar. El mundo lleva 2025 años tratando de encontrarle reemplazo a este libro. Lo que ellos no saben es que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que ellos no saben es que el cielo y tierra pasará, hermanos, pero su palabra va a permanecer viva. Cuando yo comprendo eso, entonces logro entender que yo no necesito los métodos humanos. Yo no necesito los métodos del hombre. Lo que yo tengo que ir a la presencia de Dios, hermanos. Y cuando yo vuelvo a la presencia de Dios, cuando yo vuelvo a su palabra, puedo sanar en su presencia. Lo que los métodos humanos nunca lograron hacer en mí. Por eso tenemos que regresar a la palabra. El hombre no acepta que se le predique esto. ¿Por qué? Porque tiene que regresar a los métodos originales. Regresar a la palabra es regresar al método en el cual yo entiendo y comprendo que no es con mi fuerza, es con la fuerza de Dios. Que no son con mis pensamientos, son con los pensamientos de Dios. Que no es con mi estructura, es con la estructura de Dios. Y es cuando yo le permito que sane. Escucha, todo lo que pueda hacer por usted mismo no es de Dios. Por eso se está levantando hoy la psicología, que a todo el mundo le gusta la psicología y estudian psicología, están bien, pero si tú no entiendes, si no entiendes la raíz bíblica de todo eso, no puedes entender que todo lo que el hombre puede hacer por sí mismo no es de Dios. Porque si yo puedo sanarme, no voy a necesitar a Dios. Si yo puedo salvarme, no voy a necesitar a Dios. El evangelio se trata que el hombre no pueda hacer nada por sí mismo, pero tiene a Dios para que lo haga todo por ti. El hombre no puede sanarse a sí mismo, hermanos, pero tiene a Dios para que Él te sane.
El hombre no puede librarse a sí mismo, pero tiene a Dios para que Él te libere. El hombre no puede salírsele de la depresión, pero tiene a Dios para que Él te saque de la depresión. Cuando tú entiendas eso, estas palabras se convierten en tu vida. El quebrantamiento rompe nuestras estructuras. Hay mucha gente con muchas estructuras que necesitan ser quebradas. Dios va a romper tus estructuras, hermanos. El quebrantamiento rompe todo lo que tú habías construido a tu manera. A veces construimos que no está en la voluntad de Dios. A veces construimos, Él te rompe y te hace iniciar de cero otra vez. Cada vez que Dios te pasa por un quebrantamiento, cada vez que Dios te pasa por una temporada en la que te da forma, Él lo hace para que después de esto vuelvas de cero. Habemos muchos que Dios nos ha metido en quebrantamiento y no han entendido que Dios nos pasó por ahí para comenzar de cero. Dios no te pasó por ahí para que vuelvas al mismo lugar, a las mismas personas, al mismo lugar y que vuelvas a rodearte de gente que no te da nada, ni un propósito, que no te da ni una esperanza. Entonces hay personas que toda tu vida han estado en quebrantamiento y en quebrantamiento, de estar en proceso porque no entendieron que el quebrantamiento Dios le permitió para darles un reinicio a tu vida. El quebrantamiento no hizo nada en ti si regresas a las mismas personas, al mismo lugar. Esa es la razón de la escasez de crecimiento en nuestras iglesias. Todos somos quebrantados, pero no todos aprendemos del quebrantamiento. Dice, pierdes todo lo que construiste cuando construyes un terreno que no es tuyo. Entonces, dice que Dios tiene que construir las estructuras que tú comenzaste a construir en terrenos que no eran tuyos. Hay muchas gentes que son buenas, con buenas intenciones, construyendo en terrenos equivocados. Hay gente con corazones nobles, sinceros, pero construyendo en corazones que no les pertenecen. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener en claro el número uno, no puedo permitir que el quebrantamiento de mi pasado afecte mi futuro. A veces creemos que Dios te va a pasar por un momento de preparación y nunca vas a pasar por ahí. Van a haber temporadas que Dios te va a quebrantar. En la temporada que estás, a medida que vas creciendo, Dios va a quebrantarte en el proceso que estás. Dice, no confundir el quebrantamiento de vida con el de Dios. Uno es consecuencia de tus decisiones, otro es propósito de Dios. El quebrantamiento de la vida tiene que ver con lo que hice mal. El de Dios tiene que ver con lo que Él dice de mí. Necesito tener en claro estas dos claridades. ¿Verdad? Amén. Amén. Dice el número 3, ¿por qué permite Dios el quebrantamiento? Dice que me hace más sensible. Muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados porque hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Tenemos que ser quebrantados porque ya no sentimos a Dios como lo sentíamos antes. ¿Verdad? El quebrantamiento dice, ¿alguna vez se ha preguntado, Señor, qué hay en mí que me pide que me uses? Porque veo que usas a otras personas igual y a mí no. ¿Cómo estás usando a otros y a mí no? La gente es usada por Dios porque tiene algo en común. Todos han sido quebrantados, han sido pasados por el quebrantamiento de Dios. Hay muchos de ustedes que tienen autoridad en su boca de mirar a alguien y decirle, yo sé que Dios tiene propósito para ti. Yo sé que Dios te va a levantar de la nada, porque a mí me levantó. Yo sé cómo Dios puede sacarte de la depresión, porque a mí me sacó de la depresión. Yo sé cómo Dios puede sacarte de esa ansiedad, porque a mí me sacó de la ansiedad. Yo sé cómo Dios te puede sanar, porque a mí Él me sanó. Yo sé cómo Dios te puede sacar de la soledad, porque Él fue mi compañía. Hay muchos que lo saben, pero el quebrantamiento y el proceso te da autoridad en tus palabras. Dice, como Job describe diciendo, de oídas te he oído, pero mis ojos te ven. ¿Sabes qué está diciendo él? Yo escuché de un Dios de milagros, pero ahora yo experimenté al Dios que hace milagros. Yo había escuchado de un Dios que sana, pero ahora experimento al Dios que sana. Yo había escuchado a un Dios que es amigo, ahora experimento al Dios que es mi amigo. Quizás tú no lo sabes, pero ahora viene a decirte que el quebrantamiento que tú estás viviendo es lo que Dios está utilizando
para que tus palabras se conviertan en vida para otros. Entonces yo entendí que Dios usa personas quebrantadas. Dice que en Isaías 53:3 dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, ¿sabes qué está diciendo Isaías? Como Él no hay ninguna persona que haya sido quebrantado como Él. Dice, vamos a poner un ejemplo, le voy a poner a mi hermana María. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. ¿Sabes cuál ha sido el problema que Dios quiere que nos quiebre? Dice que algunos hemos sido quebrados de la vida. Dice porque hemos usado métodos y Dios nos empieza a llenar, hermanos, pero hay grietas, hay vacíos, que se transmina el agua, que está cayendo. Dice que son métodos que a veces necesitamos, amigos, auto, noviazgo, enfermedad. A veces necesitamos que ese vacío que Dios pueda sanar. El problema es que creen que han sido sanados, pero han sido sanados con métodos incorrectos, porque se está transminando el agua. El aceite que el Señor ha puesto, el agua de vida que Él te da, se está transmitiendo. Entonces viene el Señor, hermanos, y empieza a romperte, hasta quebrarte, y eso duele, hermano, cada golpe, y te quiebra y te va quebrando, y Él empieza a quebrarte y a formarte. Dios te llena de dones, hermanos, pero la forma es incorrecta, ¿verdad? Dios te empieza a llenar, pero que empieza a llenarte de la forma incorrecta. Pero cuando tú crees que ya estás bien, hermanos, te sientes así, que ya estás hermosa, que ya estás lista, que ya estás llena de dones, que ya estás llena pero cuando del propósito de Dios. Pero no, hermanos, tú te has llenado, te has formado en forma incorrecta. No dejaste que Dios te haga formado. Y necesitamos, dice, ¿sabe? Dios no necesita hombres espectaculares. Dios no necesita gente que tenga elocuencia. Dios no necesita gente que se aprenda la Biblia de tapa a tapa. Él necesita que te dejes formar. Él necesita que te dejes formar por Él. Cuando tú te dejas formar por Él, hermanos, Él te convierte en una vasija limpia y disponible para ser usada por Él. Hay muchos que Dios los quebró para hacerte de nuevo. Y cuando Dios te hace de nuevo, hermanos, te tengo noticias. Él te vuelve a quebrar. Él te vuelve a quebrar, hermano. Cada dolor, cada golpe duele, hermano. Y dice, Señor, ya no puedo. Señor, esto duele, pero Él no estás hecha de la forma que Él te quería. Y te vuelve a romper, hermano. Y te vuelve a romper. Va a llegar el momento en que Dios te va a quebrar, pero no van a ser los métodos humanos. Te van a sanar. Ya no van a ser los métodos del hombre que te va a sanar, sino es su gracia, hermano. Es su gracia que te sana. Y es ahí cuando tú te arrodillas y cuando tú le dices, Señor, yo no puedo. Sana. Transfórmame, porque ahora me doy cuenta que no eran con mis métodos, sino con tus métodos. Ahora me doy cuenta que mis cualidades, ahora sé que no se trataba de mí. Ahora sé que no era yo, ahora sé que no era que yo tenía mis métodos, que no eran mis amigos, esa relación. Ahora sé que todo lo que se ha tratado es por tu gracia. Ahora sé que soy pequeña y tú me quebraste para volver a hacerme. ¿Y sabes por qué Dios permitió esto? Porque cuando tú te llenas de su presencia, de su gracia, crea en ti una dependencia total a Él. Y he aquí, hermanos, cuando Él te forma de su gracia, te llena de su gracia. He aquí cuando ya somos productos de Él. Ya fuimos formados por manos de Él. Lo que estaba muerto, dice, por fin al final del día, que han sido quebrantados, convierte su palabra en vida. Ya, hermanos, ya somos por su gracia, por su misericordia. Ya no somos a nuestra manera. Duele, hermanos, duele el quebrantamiento, pero es necesario. Es necesario. Ya, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar, hermanos. Me ponen la canción. Vamos a orar y a decirle al Señor,
Sé tú, Señor. Sé tú el que está quebrantando mi vida. Como esa alabanza primero.